buenos días, queridos hermanos, nuevamente con ustedes a través de la exposición de la preciosa, siempre suficiente y necesaria palabra de Dios. En el día del Señor nos reunimos para poder escudriñar las Escrituras y poder también aplicarla, por supuesto, a cada uno de nuestros contextos, no solo personal, sino también congregacionalmente. Hace un tiempo atrás estamos estudiando este precioso libro de Job que nos ayuda a poder entender quizás en mejor forma lo que significa el sufrimiento y cuál es la mejor manera de poder enfrentarlo. Y estamos ya en el capítulo 8, el capítulo donde comienza su intervención el segundo amigo de Job, Bildad, después de Elifaz, que lo hizo en los capítulos 4 y 5, está reflejada su intervención, la manera en que enfrenta el problema de Job y la forma en la que a través de presuposiciones llega, por supuesto, a conclusiones equivocadas respecto a la situación de Job y la naturaleza o la causa, mejor dicho, de la aflicción, del sufrimiento. Ahora, en el capítulo 6 y 7, Job presenta su defensa frente a las presuposiciones de Elifaz y va a dirigirse primeramente en el capítulo 6 a Elifaz mismo para poder argumentar respecto a su situación, y el argumento principal recae en el hecho de que probablemente la forma en que están juzgando a Job no es la correcta porque no han considerado su situación. Simplemente Elifaz se dedicó a poder refutar de alguna manera lo que Job decía en relación a su situación y la forma en que él había querido. En el capítulo 3 está reflejado eso, que nunca hubiese nacido, nunca hubiese sido engendrado, nunca hubiese nacido y luego nunca también hubiese vivido en esta tierra. Al considerar su situación es un clamor del alma de Job que está sufriendo y por eso es natural que esas palabras salieran de su boca, aun cuando no fueran las mejores palabras que él pudiese haber pronunciado. Pero Elifaz, haciendo abstracción de eso, entonces confronta a Job para poder mostrarle supuestamente a través de sus argumentos de que en realidad el problema de Job era por causa de un pecado oculto, algo que él no había confesado y eso había traído como consecuencia su calamidad en la cual se encontraba en ese momento. Y por eso Job responde que era bueno considerar primeramente su situación antes de poder juzgar tan duramente sus palabras. Y luego en el capítulo 7, Job se dirige a Dios ahora para poder presentar su causa delante del juez supremo, como vimos la semana anterior, y el propósito es que el Señor considerara igualmente posible el hecho de que terminara con su vida, porque su sufrimiento ya no daba para más. Por supuesto que también hay palabras allí que no son necesariamente adecuadas, rectas desde la perspectiva nuestra, sin embargo, estar en la situación es otra cosa y eso es lo que hemos aprendido en este último tiempo. Ahora, en el capítulo 8, como dije al principio, Bildad comienza a confrontar a Job y lo hace de una manera tremendamente dura, mucho más dura que la de Elifaz, que fue un poco más diplomático en un sentido, en la forma en que él se expresó de Job y de la situación puntual que estaba viviendo. Ahora, en el capítulo 8, Elifaz va a destacar esencialmente la justicia de Dios. Ese es como el tema de estos 22 versículos del capítulo 8 y va a apuntar precisamente a la justicia de Dios en relación a lo que está pasando con Job y está preocupado de alguna manera poder, entre comillas, defender la justicia de Dios frente a las palabras que Job había emitido. Sin embargo, también como su amigo anterior, como Elifaz, habla duramente y en lugar de curar, hiere más y en lugar de colocar un bálsamo en la herida, lo que hace es pronunciar mucho más la herida todavía emocional del corazón de este hombre que estaba sufriendo. Dice el capítulo 8, respondió Bildad suita y dijo, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él
Él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras? ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. Porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. A manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Si le arrancaren de su lugar, éste le negará entonces diciendo, nunca te vi. Ciertamente este será el gozo de su camino y del polvo mismo nacerán otros. He aquí, Dios no aborrece al perfecto ni apoya la mano de los malignos. Y aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión y la habitación de los impíos perecerá. Hasta allí la intervención de Bildad, el segundo amigo de Job. Y como dije al principio, lo que él destaca es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios sin duda es una realidad indisputable. En todas las escrituras tenemos aquello. Es una verdad absoluta que nadie puede discutir. Que Dios es justo y que Dios actúa entonces en forma justa. Y lo es en esencia, en su misma naturaleza, como ningún otro ser, por lo que discutir esa realidad no es más que necedad. Sin embargo, usar ese conocimiento, y aquí está la implicancia directa de lo que está haciendo Bildad, lamentablemente, usar el conocimiento de la justicia de Dios para aplastar a un hombre atribulado, esa es una gran maldad. Más aún cuando ese hombre es considerado por el mismo Dios como un hombre perfecto, recto, temeroso de Él y apartado del mal. Eso es lo que describe el capítulo 1 de Job. Es decir, lo que Elifaz está haciendo aquí, está usando como instrumento la justicia de Dios, el atributo esencial de la naturaleza de Dios, para poder aplastar los argumentos que salían de la boca de Job, para poder callar sus argumentos de una forma bastante cruel. En el capítulo 8 de este libro, como vimos recién, tenemos la primera intervención de este hombre. Si sus palabras revelan la misma premisa equivocada que tenía Elifaz, al decir lo que dijo sobre Job en los capítulos 4 y 5. Pero este hombre fue mucho más incisivo y cruel en su intervención y mucho más directo. No trató de suavizar sus palabras al principio, como vemos que Elifaz sí lo hizo en el capítulo 4 al iniciar su intervención, sino que directamente comienza a atacar a Job. La estructura de su discurso y la doctrina que sostiene no difieren esencialmente de lo que Elifaz ya ha pronunciado. Él también, quiero decir, ve en la aflicción de los severos rasgos de la retribución. Es decir, que Job estaba recibiendo lo que merecían sus actos. Eso es lo que está diciendo Elifaz en todo lo que menciona aquí en el capítulo 8. El primer orador, Elifaz, había atacado a Job desde la perspectiva basada en la pecaminosidad universal de la raza humana. Eso es lo que dice el capítulo 5. Ahora, lo que hace aquí Bildad, que renueva el asalto desde una posición más antigua e inexpugnable, la inexorable justicia de Dios. Dice Elifaz que el hombre es pecador y que el hombre es pecador, bien digo,
y es mortal y en consecuencia nace para sufrir también por causa del pecado. Y ahora Bildad quiero decir, lo enfrenta desde otro punto de vista y lo ve desde la perspectiva de Dios, de la justicia inexorable de Dios. Desde su punto de vista, solo ve un lado de la naturaleza divina, la justicia de Dios. Él insinúa con frialdad que los hijos de Job deben haber sido malvados porque fueron asesinados. En esto estaba sostenido por las convicciones de la antigüedad. Así como Elifaz recurre a la experiencia, el caso de Bildad, él recurre a la tradición. Ya que la muerte súbita para la mente antigua tenía el aspecto de un juicio, una obra de la ira divina, y así murieron sus hijos en una forma súbita, de tal forma que esto se consideraba como parte de la ira de Dios, del juicio de Dios en el pensamiento, en la sabiduría oriental. De la misma manera, si el padre sufre, entonces, y esta es la implicancia, también debe ser un pecador. Su discurso, por tanto, como el de Elifaz, se cierra con una ferviente exhortación al arrepentimiento. Es decir, él, igual como su amigo anterior, cree que Job había pecado y ese pecado no había sido confesado delante de Dios, no había experimentado un verdadero arrepentimiento y en consecuencia eso le trajo la aflicción y el sufrimiento que estaba enfrentando. Por tanto, la forma de poder ser restaurado en ese sentido era arrepentirse, buscar a Dios, arrepentirse y confesar su pecado. Entonces respondió Bildad Suita, dice el versículo 1 del capítulo 8. Así comienza este capítulo y registra la respuesta de Bildad, cuyos sentimientos son los mismos que su amigo anterior, como recién dijimos, y ahora se lanza el ataque y le dice a Job que sus aseveraciones generales de inocencia son inútiles. ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? Lo que está diciendo, que esas aseveraciones generales del capítulo 6 y 7 que Job hizo, son inútiles. Que negar su culpa era acusar al Todopoderoso de injusticia. Capítulo 8, versículos 2 y 3. Que si no cedía el argumento de Elifaz extraído de su experiencia y fortalecido por la revelación, haría bien en atender a la experiencia general de la humanidad, la tradición, donde encontraría establecido como una verdad cierta que la miseria era la consecuencia infalible de la maldad. Que por lo tanto no podían argumentar mal quienes infirieron de la miseria actual culpa antecedente, la miseria actual de Job, culpa antecedente, es decir, que era el efecto, el asunto de causa y efecto, es decir, Job sufría porque había pecado, y eso lo decían todos y lo decía también la tradición. Y concluye que dado que a partir de los atributos conocidos de Dios, era imposible cortar al inocente o permitir que el culpable quedara libre. Dios va a actuar con justicia. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Bueno, si alguien sufre porque está bajo la ira de Dios, y si alguien está bien es porque está bajo la bendición de Dios. Pensó probablemente, por su total destrucción, por lo que estaba pasando, Job sería un ejemplo terrible de la verdad de este principio que habían instado contra él. No hay vuelta que darle. Job, tú eres un pecador. Y la verdad es que por esa razón te ha venido lo que te está ocurriendo. Por tanto, vuélvete a Dios. Considerando este vistazo general al capítulo 8, haremos bien en entrar a revisar más exhaustivamente los argumentos de Bildad para acusar a Job. En los versículos 1 al 7, Bildad acusa a Job de desconocer la justicia de Dios. De los versos 8 al 19, ilustra la verdad de que Dios en su justicia castigará a los hipócritas, implicando que Job lo era. Y en los versículos 20 al 22 aplica la justicia divina a la situación de Job. Estas 13 divisiones son importantes considerar entonces para tener un mejor entendimiento de los argumentos de este supuesto amigo de Job. Lo primero, entonces, que vamos a ver que Job es acusado de desconocer la justicia divina o
de no considerar la justicia divina, en otras palabras. Versículos 1 al 7. Bildad ataca inmediatamente a Job. Con preguntas sucesivas lo acusa directamente de charlatanería sobre la base de su defensa en los capítulos anteriores. Desde el mismo comienzo, Bildad deja de ver su perspectiva respecto a la defensa que Job hace frente al anterior amigo, a Elifaz, y cataloga la misma defensa como palabrería sin sentido. Compara las palabras de defensa de Job con un viento impetuoso, es decir, bravuconadas, bulliciosas y ruidosas, a las que se pueden comparar las palabras apasionadas expresadas en voz alta y sonora. En otras palabras, Job, ¿cómo se te ocurre decir tales cosas? ¿Cómo esas cosas salen de tu boca una tras otra para defenderte de lo indefendible? ¿Cómo no consideras la situación que estás y te das cuenta de que estás así por causa de tu pecado? ¿Por qué sigues defendiéndote con una serie de palabrerías sin sentido? Eso es lo que está detrás de la pregunta retórica que hace. ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho, pervertirá el Todopoderoso la justicia? Bildad pensó que los discursos de Job eran duros y rudos y contundentes contra Dios. Allí está la presuposición que él establece cuando interviene en la situación de Job. Que en realidad Job estaba levantándose contra Dios y contra su justicia. Y, por supuesto, esas palabras que salen de boca de Job las encontraba muy indecentes e impropios de una criatura en contra de su Hacedor. Eso es lo que está detrás de sus palabras, de las palabras de Bildad. Y, por supuesto, no amable y cortés con ellos, sus amigos, que estaban ahí con el propósito de ayudarles, y que Elifaz había intervenido para eso, y que él ahora estaba también hablando a Job con ese propósito, con ese objetivo, para ayudarle supuestamente, y Job no era cortés con ellos, y era también impropia sus palabras para con Dios. Pero dice que esas palabras eran como el viento, vanas y vacías, palabras grandes e hinchadas, pero palabras de vanidad, al fin y al cabo. Y parecían grandes y elocuentes, pero no tenían nada sólido y sustancial. Eso es lo que está afirmando Bildad, quiero decir, a través de esas preguntas que le hace, donde cuestiona, por supuesto, la integridad de Job. La actitud de Bildad es propia de aquellos que llegan con toda su artillería contra aquellos que se suponen debían ayudar y consolar y alentar. Este hombre hizo vista gorda a la triste situación de su amigo. Parece piadoso, pero no es más que alguien que está más preocupado por hacer valer su posición antes que buscar aliviar al que sufre. En ningún momento se le ocurrió considerar que las palabras de Job fueron dichas en una situación desesperada, sino que ataca sin consideración a un afligido. Y esto es lo más triste que puede haber, cuando alguien que se supone que tiene que ir a ayudar a otro, lo que hace es todo lo contrario, es descarga la artillería pesada sobre él, tratando de poder presentar su situación y su posición como lo más importante, haciendo abstracción del sufrimiento y de la aflicción de aquel a quien le está hablando. Esto es propio de nuestra naturaleza. Nosotros somos así. A veces parece que más importante el argumento que el poder ser de ayuda en una situación puntual. A veces parece que nos enfrascamos en discusiones que no tienen ningún sentido, tratando de mostrar que nosotros tenemos la razón en lugar de poder buscar la forma de ayudar a quien está sufriendo. Sí, Dios es justo, es verdad. Sí, quizás hay palabras precipitadas que salieron de la boca de Job, es verdad. Sin embargo, este hombre estaba en una situación tan terrible que no podemos nosotros pretender ayudar de esa manera al confrontarlo como lo hace Bildad a Job.
Y entonces él apela a la justicia de Dios y supone erróneamente que Job cuestionaba a Dios y que Job cuestionaba su justicia, pero nosotros revisamos el capítulo 6 y 7 de Job y nos damos cuenta que en ningún momento Job cuestiona su justicia, la justicia de Dios me refiero. ¿Pervertirá Dios el juicio le está diciendo? Es decir, ¿aflige Dios a las personas injustamente? ¿Muestra favor a los malos y castiga a los buenos? Bildad aquí sin duda se refiere a Job. Está implicando que Job está levantando una calumnia contra Dios y está cuestionando directamente la justicia de Dios. Y supone de esa manera entonces Bildad que él había presentado esta acusación contra Dios, pero no lo había hecho. Se había quejado de la severidad de su sufrimiento, sí, es verdad. Quería terminar, que ese momento de aflicción terminara, y la única forma que él veía que llegara al fin era que Dios se compadeciera de él, terminando con su vida. Quizás había dicho palabras irreverentes en su aflicción y en su dolor, pero no había presentado abiertamente la acusación de que Dios había pervertido el derecho. En ninguna parte aparece eso. Bildad sostiene enérgicamente que Dios haría lo correcto. Su argumento se basa en la suposición de que Dios trataría a las personas en esta vida de acuerdo con su carácter. Y entonces sugiere o infiere que Job debe haber sido culpable de alguna gran maldad, que el castigo debería venir sobre él de esta manera, como consecuencia lógica de esa gran maldad que había cometido. Qué fácil, hermanos, es destruir con argumentos aparentemente poniéndose del lado de Dios a una persona. Como si alguien defendiese el carácter de Dios. Yo voy a defender la justicia de Dios en contra de este hombre que está levantando su voz contra el Altísimo. Eso es lo que había en las palabras de Bildad. Sin duda, la justicia de Dios es una realidad indisputable. Sin embargo, Job no estaba desconociendo ese hecho. Sus palabras son la queja de un hombre angustiado, no de un hombre irreverente que levanta su mano contra el cielo. Bajo ninguna circunstancia vemos eso en el carácter de este hombre que es declarado por Dios perfecto, recto, temeroso de Él y apartado del mal. Este es un hombre, como dijo alguien, un santo que sufre. Y no encuentra aparente razón para ese sufrimiento. Y por eso es que se desvive, por eso es que incluso en las noches no podía conciliar el sueño. Además de sus aflicciones físicas están sus aflicciones emocionales y espirituales, porque incluso clama a Dios para que Dios pueda responder por qué causa está pasando por la situación dolorosa en la que estaba viviendo. Reitera una y otra vez a Dios sus peticiones para que termine con su vida. Y eso brotan de la angustia de su alma y aunque equivocadas no desconocen la justicia de Dios en ningún momento. Sería absurdo que un creyente genuino desconozca la justicia de Dios o se levante contra la justicia de Dios tratando de acusar a Dios de injusto para defenderse él. Eso sería absurdo. Por tanto, Job no hace eso. Sin embargo, Elifaz sí implica que Job lo había hecho. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? La falta de sabiduría en este ataque artero que recibe Job de uno que debería estar allí para animarlo y consolarlo es terrible. Y esto se agudiza cuando es mucho más incisivo todavía, mete el dedo en la llaga en una de las aflicciones más grandes que todavía seguramente daban vuelta en los pensamientos y en las emociones profundas de este hombre justo, recto y temeroso de Dios, que era la pérdida de sus hijos. Miren lo que dice el versículo 4. Si tus hijos pecaron contra él los echó en el lugar de su pecado. Si tus hijos pecaron contra él los echó en el lugar de su pecado. Dios actuó justamente. Esa justicia que tú estás cuestionando, en otras palabras, Job,
es lo que tienes en el mismo ejemplo de la forma en que tus hijos murieron. Ellos pecaron contra Él y entonces Dios los echó en el lugar que correspondía. Eso es terrible. Recuerden lo que dice el capítulo 1 que Job hacía. Era un hombre, un sacerdote en su hogar que todos los días elevaba su voz al cielo para pedir perdón, inclusive interceder y pedir perdón por sus hijos si es que habían pecado en algo. Este hombre justo estaba tan preocupado de la situación de sus hijos que él estaba intercediendo y hacía sacrificios también en favor de sus hijos por si habían pecado. Obviamente, aquí la acusación es terrible de parte de Bildad. Le está diciendo, tus hijos recibieron lo que merecieron por parte de Dios. Este hombre se presentó delante de Job como alguien que supuestamente, y aquí está la implicancia más profunda, supuestamente conocía los motivos que Dios tenía para determinar la muerte de los hijos de Job. Este hombre intentó mostrar a Job que él sabía perfectamente por qué sus hijos habían muerto. Y resulta que Job no sabía por qué sus hijos habían muerto. Y nosotros no tendríamos idea por qué los hijos de un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal habían muerto. Si es que no tuviésemos la explicación del capítulo 1 de que esto se dio en las esferas celestiales, en esa conversación entre Dios y Satanás. Por tanto, intentar descubrir o creer que sabemos las motivaciones de los actos de Dios y de las cosas que Dios ha permitido es una arrogancia terrible, es una pretensión llena de orgullo. Hermanos, nosotros somos hombres. Nosotros no tenemos explicación a todas las cosas. Nosotros no sabemos muchas veces cómo actúa la providencia de Dios en medio de este mundo. Nosotros no podemos asegurar y aseverar categóricamente que Dios hizo algo porque había una motivación especial en Él o porque quería producir algo particular. Podemos hacer aseveraciones generales de acuerdo a lo que la Biblia revela, pero no podemos conocer la mente de Dios en ese sentido, como aquí Bildad aparece diciendo como que realmente conocía esto. Cuando vemos a nuestros hermanos sufrir, es un absurdo pretender conocer la razón específica del sufrimiento. Cuando vemos a una madre que pierde a su hijo y nosotros estamos al lado de ellos y tratando de dar una explicación coherente, es absurdo decir, miren, lo que pasa es que su hijo había pecado y por eso Dios le quitó la vida. O su hijo había caído en esta maldad y por eso Dios le quitó la vida. Nosotros no estamos allí para dar explicaciones de esa naturaleza, simplemente para estar al lado de esa persona, para rogar al Señor en nuestro corazón que Él tenga misericordia y se compadezca de la aflicción y el sufrimiento que está experimentando esa persona. Que para nosotros no podemos llegar a la profundidad del dolor que esa persona experimenta. Menos aún podemos tratar de orgullosamente decir, nosotros sabemos por qué Dios hizo esto. Eso es lo que está diciendo Bildad. Nosotros como ellos, como las personas que sufren, simplemente somos hombres y no importa toda la experiencia que hayamos acumulado a través de un ministerio de 40, 50, 60 años, independiente de eso. A pesar de todo el conocimiento que tengamos teológico, a pesar de toda la preparación que hayamos adquirido a través del tiempo, no conocemos la razón por la cual Dios lleva a sus hijos por caminos duros en ocasiones. Por tanto, es mejor guardar silencio y reconocer nuestra ignorancia a ese respecto. Como dice Matthew Henry, Bildad muestra que él no tenía una opinión favorable del carácter de Job. Job reconoce que Dios no pervierte el juicio. Sin embargo, esto no significa que sus hijos eran desechos morales o que habían muerto por una gran transgresión.
No, en absoluto. Dios es justo. Sin embargo, no tengo idea por qué ocurrió esto. Y la verdad, eso me consume por dentro. Eso es lo que Job estaba experimentando. Las aflicciones extraordinarias, dice Matthew Henry, no siempre son el castigo de pecados extraordinarios. A veces son pruebas para gracias extraordinarias. Y esta frase me encanta porque de alguna manera explica de una forma general la manera en que nosotros hemos de enfrentar esta situación. Las aflicciones extraordinarias no siempre son el castigo de pecados extraordinarios. A veces son pruebas para gracias extraordinarias. Y eso lo tenemos en términos generales en la Biblia. Dios nos lleva por caminos difíciles muchas veces para pulir nuestra fe, para que también nuestros ojos sean aclarados y podamos ver mejor la gloria de Dios y entender y disfrutar mejor también la gracia de Dios. Pero en el momento de la aflicción, no vemos eso con toda claridad. Menos aún el que está sufriendo. Y también nosotros no hemos de tirar todo eso encima como argumento para decir, bueno, esto está ocurriendo por esta razón y para este propósito. No podemos afirmarlo categóricamente en específico. Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. No pretendamos conocer la mente de Dios y sus motivaciones. Esto es muestra de un orgullo tremendo. Somos simplemente hombres. También los que vamos y estamos al lado en la cama de un hospital, de una persona que sufre, somos simplemente hombres. Nosotros también, que no sabemos por qué un niño que estaba bien y de pronto se puso mal y cayó en un estado terrible que parece que no va a volver con nosotros, no sabemos por qué ocurrió. Y en lugar de darle una cantidad de explicaciones y tratar de decir, mira, yo sé, Dios es justo y te está ocurriendo por esta y esta otra razón, es mejor guardar silencio. En los versos siguientes parece aminorar un poco el ataque y el del versículo 5 al versículo 7 dice que hay esperanza y trata de como de cambiar un poquito el tono durísimo de sus palabras. Y parece animar a que Job busque al Señor. Otra vez, asumiendo que Job no lo había hecho. Aquí Bildad parece pensar con más suavidad y hablar con más amabilidad Job, que aunque había pecado, no de una manera tan grave como sus hijos, porque por eso conservaba la vida, esa es la implicación. Ellos, y por lo tanto, si se aplicaba a Dios, suplicaba su gracia y misericordia y vivía una vida piadosa, aún le iría bien y sería restaurado a sus circunstancias anteriores o mejores. Su sensación es que le aconsejaría como había hecho antes Elifaz, en el capítulo 5, versículo 8. Lo que le estaba diciendo, bueno, mira, en realidad, si tú buscas a Dios y tú ruegas al Señor, y si vives una vida limpia y recta, implicando que Job no lo estaba haciendo, cuestionando el carácter de Job, ciertamente luego se despertará por ti, Dios por supuesto, y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y de alguna manera lo que está diciendo es una realidad. De hecho, Job lo experimentó posteriormente, cuando reconoció su condición, cuando fue confrontado por Dios, del capítulo 38 en adelante, desde ese torbellino, y finalmente fue restaurado a una mejor situación que la anterior. Sin embargo, Elifaz implicaba que Job no había vivido así. Y eso es lo que va a decir del versículo 8 al versículo 19. Aquí está diciendo, o describiendo el versículo 8 al versículo 19, la vida de un hipócrita. Y por supuesto la implicancia es que esta hipocresía venía del corazón de Job. Y otra vez aquí hay una acusación absurda y sin sentido. Y aquí podemos decir que Job está siendo, comillas, enseñado por Bildad en la justicia divina. Mira, así actúa Dios. Nota, ten conocimiento de esto, no olvides esta enseñanza que yo te voy a entregar hoy, porque viene de la experiencia y viene
más que de eso, de la tradición, a través de la historia, podemos mirar atrás y saber que esto siempre ha sido así. Dios va a juzgar duramente al hipócrita. Apelando a la tradición, entonces Bildad expone en esta parte del discurso cómo la justicia de Dios se manifiesta sobre aquellos que aparentan piedad. Noten el versículo 8. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Pregunta ahora a las generaciones pasadas, ahí está implicando la tradición. Mira, ve lo que ha sido siempre y te darás cuenta de lo que yo te estoy diciendo. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras? Aquí está argumentando de que la tradición, recurrir a la tradición puede enseñarnos cómo actúa Dios. ¿Y cómo actúa Dios con estas personas? Obviamente con justicia, con una justicia determinante y firme. Con aquellos que aparentan piedad, pero que en el fondo no son más que hipócritas en su corazón. Esto, según la presunta sabiduría de Bildad, era la ley de causa y efecto, la misma a la que apeló Elifaz en el capítulo 4. Este principio de causa y efecto lo ilustra primero con el crecimiento y muerte de un junco y luego con el crecimiento y muerte de un árbol. Este junco es como el hipócrita o el que hace un mero espectáculo de fe sin verdadera confianza en Dios. A través de dos ilustraciones generales de la naturaleza va a implicar el efecto de causa y, va a implicar la ley de causa y efecto. Pero la va a aplicar obviamente de una manera totalmente equivocada en la vida de Job. Ahora, lo que dice aquí respecto al hipócrita es verdad, sí, es verdad. Igual como Elifaz hablaba en algunos casos, sus intervenciones estaban basadas en cosas irrefutables que eran verdad, sin duda. Sin embargo, la manera en que aplica esto a Job es totalmente desconsiderada y fuera de lugar. Ahora notemos, y aquí voy a citar a Carlos Spurgeon porque él hace algo bien interesante con lo que él interpreta del capítulo 8, versículo 11 al 18. Spurgeon utiliza la ilustración de Bildad del junco en Job como una descripción del hipócrita. Y noten lo que dice al respecto. Dice, como el junco, los hipócritas crecen rápido. El junco es una de las plantas que al estar en la humedad crece muy rápidamente. Versículo 11. ¿Crece el junco sin lodo, sin humedad? Por supuesto que no. Obviamente crece rápidamente en la humedad. Y está diciendo, así también los hipócritas crecen rápido, prosperan rápidamente. Es evidente su prosperidad. También lo segundo que dice aquí Spurgeon es, como el junco, los hipócritas están huecos y sin sustancia. Miren hacia dónde está apuntando. A pesar de que crecen rápido, su verdor es inmediato o muy rápido, ¿cierto? Su crecimiento, entonces, no obstante, están huecos y sin sustancia. Tercero, como el junco, los hipócritas se doblan fácilmente. Y aquí había una implicancia otra vez para Job. Claro, tú estás doblado frente a las aflicciones y el sufrimiento fácilmente. No eres capaz de soportar esto. Cuarto, como el junco, los hipócritas pueden bajar su cabeza en falsa humildad. Y sexto, como el junco, los hipócritas no rinden fruto. No rinden fruto. Finalmente, ¿qué es lo que va a pasar con esa rama que va a crecer rápido? Cuando viene el tiempo de la sequía, se seca y perece. Su verdor desaparece rápidamente. Versículo 12, aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que todas las hierbas, o que todas hierbas, haciendo alusión a una observación de la naturaleza. Y entonces dice, mira, esa es la ley de causa y efecto.
Aparece rápidamente, florece, crece, pero luego rápidamente también se muere. Cuando se toma una ilustración del mundo natural y se aplica directamente al mundo espiritual, es muy fácil equivocarse porque las cosas en el mundo natural, en el mundo espiritual, quiero decir, no son iguales que al mundo espiritual. En el mundo espiritual las cosas no son directamente proporcionales como causa y efecto. De tal manera que Bildad erró al aplicar esta ilustración a Job como si fuera un hipócrita que estaba recibiendo lo que merecían sus actos nada más. Versículo 13. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios y la esperanza del impío perecerá. En otras palabras, tú has actuado impíamente. Tú eres alguien que fingía piedad, pero en el fondo no era real tal piedad. La prueba de ello era que tú estás en aflicción y que derivaba, según Bildad, de su pecado. Alguien dijo, una vez más tenemos que decir que Bildad estaba siendo bastante acertado en sus afirmaciones sobre la verdad y bastante equivocado en sus intervenciones o en sus intencionadas deducciones en cuanto a Job se refiere. Es verdad que Dios no va a dejar sin castigo por su justicia al hipócrita, por supuesto. Eso es verdad. Sin duda que el hipócrita aparenta, pero finalmente no queda en nada. Es vacío, es hueco por dentro, igual como el junco. Sin duda, todas estas son expresiones poéticas, pero que dicen una verdad real. Sin embargo, es bastante equivocado aplicarlas a un hombre que está sufriendo y que no es un hipócrita, porque Dios lo calificó como un hombre recto, justo, íntegro. De tal manera que las afirmaciones respecto a la hipocresía son ciertas, pero erradas en su aplicación. Alguien escribió, un junco que crece en un lodazal parece muy verde, pero se marchita en terreno seco. Esto representa la profesión del hipócrita que se mantiene solo en tiempo de prosperidad. La telaraña hilada con gran destreza, a la que alude también en los versículos siguientes, pero que se barre fácilmente, representa las pretensiones religiosas del hombre cuando no tiene la gracia de Dios en su corazón. Solo un profesante formal se halaga a sus propios ojos. No duda de su salvación, está seguro y engaña al mundo con una vana confianza. El florecimiento de un árbol plantado en el jardín cuyas raíces chocan con la roca y después de un tiempo se corta y se desecha, representa a los hombres malos que cuando están más firmemente establecidos son súbitamente desechados y olvidados. Pero esta no era la situación de Job. Esta es la situación de todo hipócrita, claro que sí. Es la situación de cualquier persona que pretende ser un gran creyente piadoso y que sin embargo es hueco por dentro, no tiene sustancia, su fe no es real ni es genuina. Y que finalmente esa máscara va a caer en un momento determinado, eso es verdad. ¿Y Dios juzgará fuertemente a una persona así? Por supuesto que sí, pero no es el caso de Job. Y otra vez, entonces, la aplicación de esa verdad a la situación de Job estaba completamente fuera de lugar. Y en lugar de poder ayudar a este hombre afligido, lo que estaba haciendo era destruirlo mucho más todavía de lo que ya no estaba hasta ese momento. Finalmente, los versículos 20 al 22, Bildad hace un llamado a Job a arrepentirse y aceptar la justicia divina que nunca iba a declarar inocente al culpable y culpable al inocente. Eso lo dice con estas palabras. He aquí, Dios no aborrece al perfecto ni apoya la mano de los malignos. Nunca va a ocurrir eso, dice. No ayudará al malhechor, no desechará al bueno, aunque sea abatido. Sin embargo, es posible que no sea exaltado en este mundo y por lo tanto Bildad no pudo inferir que si Job no recuperaba la prosperidad temporal, o pudo inferir que si Job no recuperaba la prosperidad y saliera de su situación, no era un buen hombre entonces.
Es fácil juzgar antes de tiempo. Nosotros no sabemos el propósito final que tenía Dios para la vida de Job. A lo menos los amigos no lo conocían. Nosotros sí lo conocemos porque conocemos todo el libro. Pero en este caso Bildad no tenía idea hacia dónde Dios estaba dirigiendo las cosas. Y el hecho de que un hombre justo como Job estuviera sufriendo no era entonces por razón de su pecado. Debemos esperar hasta que se revelen los secretos de todos los corazones y se resuelvan las dificultades, las que para nosotros aparecen hoy como interrogantes. Un día tendrán una explicación, pero tendrán una explicación de parte de Dios en su momento. Ahora nosotros lo desconocemos. Dios no despreciará, ni rechazará, es decir, no les negará su ayuda, como aparece en la rama, el versículo opuesto y siguiente. No permitirá que se pierdan por completo, claro que sí. Dios es justo y Dios va a juzgar rectamente a los suyos y también a los que no lo son. Ahora, Bildad está diciendo en otras palabras, puede parecer que tú, oh Job, no eres un hombre perfecto ni recto, sino un malhechor. Pero esto es cierto si para el futuro tu corazón y tu camino no son perfectos. Es decir, si sigues andando por ese camino, si sigues levantando tu voz al cielo, si sigues cuestionando a Dios según él lo veía, ¿cierto? Cuestionando la justicia de Dios, entonces vas a estar perdido irremisiblemente. Porque Dios es justo. Ahora, por el contrario, si te arrepientes y te reformas, Él te ayudará, te librará y te devolverá tu antigua gloria y felicidad. Otra vez, la implicancia es que había pecado y no había confesado su pecado, no se había arrepentido adecuadamente. Versículo 21, aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo, y los que te aborrecen serán vestidos de confusión y la habitación de los impíos perecerá. Si realmente haces caso a los argumentos que nosotros te damos respecto a tu situación y a tu condición delante de Dios y a la razón por la cual estás sufriendo. Si atiendes a eso y te arrepientes de tu pecado que trajo tu calamidad, entonces vas a ser prosperado. Pero no era esa la situación de Job. ¿Se dan cuenta que es tremendo cuando nosotros tratamos de decir que conocemos lo que no conocemos o asumimos que conocemos lo que no conocemos? Y entonces vamos con palabras llenas de orgullo a las personas que sufren para tratar de poder supuestamente ayudarles en su condición. Hermanos, somos simplemente hombres. El discurso de Bildad falló porque ni consoló ni motivó confesión. La referencia a los antepasados fue inútil, porque contradecía la experiencia en Job. Era totalmente distinto lo que estaba pasando con Job. Sus ilustraciones fueron inútiles también porque presuponían lo que no podían probar, que Job había pecado intencionalmente y había escondido su pecado y no quería confesarlo. Por tanto, a pesar de que habló sobre la justicia de Dios y dijo algunas cosas rectas, correctas de la justicia de Dios, este amigo de Job, este segundo amigo de Job, se equivocó rotundamente porque consideró otra vez equivocadamente que Job había pecado y por eso le había venido lo que le había venido. Pero nosotros sabemos, porque tenemos el cuadro completo, que esa no era la realidad. Y con esto concluyo, hermanos. Debemos reconocer que también hay sabiduría cuando reconocemos que no tenemos la respuesta a muchas cosas. Es más sabio decir, no tengo idea, no sé por qué está pasando por esto, no puedo entenderlo, yo también así como usted no lo entiende, no lo entiendo, no puedo dar una respuesta adecuada a su situación, no tengo la respuesta. No sabemos la razón del sufrimiento de aquellos que son hijos de Dios. No tenemos idea por qué ocurre.
No entendemos muchas cosas que pasan en este lado de la eternidad. Somos seres que vamos en proceso de perfeccionamiento, pero somos seres imperfectos. Todavía somos productos en proceso también nosotros en términos espirituales. Somos limitados en cuanto al conocimiento que tenemos, más aún de la razón por qué Dios hace lo que hace. No sabemos. Por lo que entonces, en términos prácticos, debemos buscar consolar en lugar de herir pretendiendo saber lo que no sabemos. No debemos lanzar una serie de argumentos teológicos en momentos que una persona está sufriendo y en lugar de levantarlo, hundirlo más. Estas intervenciones de los amigos de Elifaz nos enseñan, de los amigos de Job, quiero decir, Elifaz y Bildad en este caso nos enseñan cómo no debemos actuar. Aunque debemos rescatar muchas cosas de lo que ellos dijeron en términos generales, en cuanto a la justicia de Dios, en cuanto a lo transitorio del hombre en la tierra, en cuanto a la aflicción, debemos no obstante entender que hay cosas que no sabemos y que están en la sola providencia de Dios. Dios sabe por qué hace lo que hace y los propósitos que tiene detrás de ello. Nosotros no sabemos. Es mejor una oración que brota del corazón y que intercede por aquellos que sufren que muchas palabras que pueden ahogar a alguien que está ya en condición compleja, viviendo situaciones difíciles en su vida. El Señor nos dé sabiduría, nos enseñe, nos corrija también. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado nosotros mismos como pastores al hacer lo que no debíamos, al decir lo que no debíamos? Debemos ser más humildes y saber o reconocer que no conocemos todas las cosas que necesitamos. La gracia de Dios